En el bullicio del mercado, allí donde los colores se mezclaban con los aromas de frutas frescas, pan recién horneado y hierbas aún húmedas del rocío de la mañana, se encontraba el pequeño puesto de Clara. No era el más grande, ni el más vistoso, pero tenía algo que atraía a quienes pasaban: la calidez de sus manos y la dulzura de su voz. Clara vendía frutas y verduras, acomodadas con paciencia en cajas de madera que parecían más viejas que ella misma, pero siempre limpias, siempre ordenadas como si cada manzana, cada tomate, tuviera su lugar en un pequeño escenario improvisado. Clara tenía poco más de 60 años, aunque sus arrugas parecían contar muchas más primaveras. Su cabello, recogido siempre en un moño sencillo, tenía mechones plateados que brillaban bajo el sol del mediodía. Llevaba un delantal desteñido por el tiempo y los lavados, pero al que siempre añadía un pequeño detalle: una flor prendida en un bolsillo, una cinta de colores en el borde, o un bordado que ella misma cosía en las noches de silencio. Lo que hacía particular a Clara no era su puesto, ni siquiera su amable sonrisa. Era un detalle que pocos notaban de inmediato, pero que con el tiempo se convertía en un rumor entre quienes frecuentaban el mercado. Clara nunca se quedaba con el vuelto. Cada vez que un cliente le entregaba una moneda, si quedaba cambio, ella lo apartaba con discreción y lo guardaba en una pequeña caja de metal, azul y gastada, que mantenía bajo el mostrador. Nunca lo devolvía, pero tampoco lo mezclaba con el dinero de la venta, y lo hacía con una calma tan natural que nadie se atrevía a reclamar. Algunos pensaban que era un descuido, otros creían que era una costumbre antigua de comerciantes desconfiados. Los más maliciosos murmuraban que era su manera de robar sin que pareciera robo. Pero quienes la conocían de verdad, los que se detenían a observar cómo apartaba cada moneda con un gesto casi ritual, sabían que allí había un secreto. Clara no se quedaba con el vuelto porque esas monedas tenían un destino que nadie comprendía del todo. El mercado era su mundo desde hacía más de 30 años. Allí había criado a sus hijos, entre cajas de naranjas y montones de papas, con el ruido constante de voces regateando y el aroma del cilantro flotando en el aire. Allí había reído, había llorado y había resistido los embates de los años malos, cuando la lluvia se llevaba las cosechas o cuando el hambre parecía instalarse en la ciudad como un visitante indeseado. El mercado era un lugar rudo, competitivo, donde cada vendedor peleaba por atraer a los clientes. Pero Clara parecía flotar en un ritmo distinto. Ella no gritaba, no peleaba por vender más barato. Simplemente estaba, con una paciencia serena, con la certeza de que siempre habría alguien que se acercaría, no tanto por las frutas, sino por ella. Los clientes regresaban porque en Clara encontraban algo más que alimento. Encontraban escucha. Encontraban palabras suaves en medio del caos. Una madre joven con 3 hijos podía acercarse sin una sola moneda, y Clara siempre encontraba la manera de darle aunque fuera un manojo de plátanos maduros, diciendo que ya los pagaría cuando pudiera. Un anciano solitario encontraba en ella no solo un par de naranjas dulces, sino también la pregunta sincera: ¿cómo amaneció hoy, don Julián? Y en esa pregunta se escondía un cariño que lo acompañaba más allá del mercado. Pero, pese a su generosidad, nadie entendía qué hacía con las monedas. Cada día, Clara abría la pequeña caja azul, la acariciaba como si fuera un tesoro, y con delicadeza añadía el vuelto que correspondía a cada venta. No importaba si eran 5 centavos o una moneda brillante de 1 peso. Todo tenía el mismo valor para ella. Lo guardaba en silencio, como quien suma hilos invisibles a un tejido que solo ella conoce. Con el tiempo, los rumores crecieron. Algunos decían que estaba ahorrando para comprarse una casa, aunque todos sabían que vivía en una pequeña casita al final del barrio, humilde pero limpia. Otros afirmaban que quería dejarles algo a sus nietos, aunque ninguno de ellos la visitaba con frecuencia. Nadie sabía, porque Clara no hablaba de ello. El secreto de las monedas era suyo, íntimo, escondido detrás de su mirada tranquila y sus silencios largos cuando alguien intentaba indagar demasiado. Y, sin embargo, ese misterio era parte del encanto. La gente volvía una y otra vez,
no solo por el sabor dulce de sus mandarinas o por lo fresco de sus tomates, sino por la intriga de aquellas monedas que nunca regresaban a las manos de quienes las habían entregado. Clara, sin embargo, jamás se justificaba. Si alguien notaba la falta del vuelto y la miraba con sorpresa, ella sonreía con calma y cambiaba de tema, preguntando por la familia, ofreciendo una fruta madura de regalo o contando alguna anécdota del mercado. Y el cliente terminaba olvidando la moneda, atrapado en la calidez de su conversación. Lo que nadie sabía era que cada moneda era un ladrillo en un deseo silencioso. Clara no guardaba el dinero para ella. No soñaba con lujos, ni con viajes, ni con joyas. Su secreto estaba ligado a una promesa que había hecho muchos años atrás, en una tarde lluviosa, frente a una tumba cubierta de flores. Un secreto que solo ella y el viento conocían. Cada noche, al regresar a su casa, Clara llevaba consigo la pequeña caja azul. La colocaba sobre la mesa de madera, junto a una vela encendida, y la abría despacio. Miraba el contenido como si fueran piedras preciosas, contaba las monedas una a una, y luego las devolvía con cuidado. Después, murmuraba unas palabras que nadie más escuchaba, como si conversara con alguien ausente. Y entonces, con el corazón más ligero, apagaba la vela y se preparaba para dormir. El secreto de Clara no estaba en el mercado. Estaba en su pasado, en una herida que nunca había cerrado del todo, y en un deseo que aún esperaba cumplirse. Pero eso, nadie lo sabía. En el mercado, la vida continuaba. Los gritos de los vendedores llenaban el aire. 2 kilos por 1, aproveche. El sonido de las bolsas plásticas se mezclaba con las carcajadas de los niños corriendo entre los puestos. El sol caía sobre las lonas de colores, y el viento arrastraba el aroma de especias y pescado fresco. Y en medio de todo ese caos vibrante, Clara seguía allí, apartando monedas, guardando silencios, cultivando un misterio que algún día se revelaría. La rutina del mercado continuaba con su ritmo incesante. Pero dentro de esa repetición había matices que solo Clara parecía notar. Ella sabía reconocer el cansancio en los pasos de una madre que llegaba cargando a su bebé, el temblor oculto en las manos de un hombre mayor que buscaba monedas en su bolsillo, o la impaciencia en la mirada de un joven que contaba el cambio una y otra vez antes de entregarlo. Cada gesto, cada silencio, cada respiración era para ella una señal, una historia en construcción. Clara se detenía. Ofrecía una palabra justa, una sonrisa medida, un pequeño obsequio que parecía insignificante pero que dejaba en el otro una huella de ternura. Era temprano en la mañana cuando apareció por primera vez Lucía, una niña de apenas 8 años con los cabellos desordenados y un vestido gastado. Se acercó con timidez, mirando los duraznos que Clara había colocado en la esquina de la mesa. Clara se inclinó. Le preguntó con suavidad si quería probar uno. La niña asintió en silencio. Clara le entregó la fruta como si fuera un regalo sagrado. Lucía mordió el durazno y sus ojos se iluminaron con la dulzura inesperada. No llevaba dinero, pero Clara no lo mencionó. Solo acarició su cabello y le dijo que volviera cuando quisiera. Desde aquel día, Lucía pasó a ser una visitante frecuente. Nunca llevaba monedas, pero siempre tenía hambre y una curiosidad silenciosa. Clara la recibía como a una nieta perdida. La sentaba junto a la caja de manzanas, le contaba pequeñas anécdotas del mercado o le dejaba escoger una fruta al azar. Los demás vendedores se burlaban, decían que alimentaba a una ladrona de bocados. Pero Clara respondía con calma. El hambre de un niño no entiende de monedas. Lo que nadie sabía es que, en cada visita de Lucía, Clara apartaba también una moneda en la caja azul. No era parte de una venta, no había vuelto que guardar, pero para ella cada encuentro tenía un peso simbólico. Era como si el cariño que daba necesitara también un testimonio material, una forma de mantener viva la promesa de su deseo secreto. Y así, poco a poco, la caja se fue llenando no solo con el vuelto de los clientes, sino con las huellas invisibles de quienes se cruzaban en su camino. El mercado era un mosaico humano,
Estaba Julián, el anciano que cada semana compraba naranjas, aunque su dentadura ya no le permitiera morderlas. Las exprimía en su casa y las bebía despacio, como si cada sorbo le devolviera años perdidos. Estaba Rosa, la florista que llegaba con sus manos teñidas de verde y que siempre compartía con Clara un ramo pequeño para adornar su puesto. Y estaba también Ernesto, un hombre de mediana edad, de rostro endurecido por la rutina, que pasaba todos los días a comprar lo mismo: un racimo de plátanos y 1 kilo de papas. Nunca hablaba mucho, pero Clara intuía que en su silencio había un peso más grande que sus bolsas de mercado. Todos ellos, sin darse cuenta, se convirtieron en parte de aquella caja azul. Cada moneda apartada llevaba consigo un fragmento de sus vidas, un recuerdo invisible. Clara no lo decía en voz alta, pero en su corazón sabía que esas monedas eran más que metal. Eran pequeños testigos de la humanidad compartida, de las penas y las alegrías que se cruzaban en el bullicio de las calles. Una tarde lluviosa, el mercado se vació antes de lo habitual. Las lonas goteaban, el suelo se llenaba de charcos y los clientes desaparecían buscando refugio. Clara permaneció en su puesto, acomodando las frutas con paciencia. Fue entonces cuando Ernesto, el hombre silencioso, se detuvo más tiempo de lo acostumbrado. Miró la lluvia, suspiró hondo, y sin mirarla directamente murmuró: «A veces pienso que la vida es esto. Esperar a que escampe». Clara lo escuchó con atención. No respondió de inmediato. Le ofreció una mandarina, la más dulce que encontró entre todas, y con voz baja le dijo: «A veces, mientras esperamos, también podemos endulzar la espera». Ernesto sonrió apenas, como si aquella frase hubiera encendido una chispa en un rincón apagado de su alma. Pagó con un billete, y cuando Clara apartó el vuelto para su caja azul, él no dijo nada. Solo asintió, como si en secreto aprobara aquel ritual que hasta entonces nunca había cuestionado. Esa noche, al regresar a casa, Clara abrió la caja como siempre. Contó las monedas, acarició su brillo apagado bajo la luz de la vela, recordó la mirada de Lucía al probar el durazno, las manos temblorosas de Julián, el ramo humilde de Rosa, la sonrisa breve de Ernesto. Cada moneda tenía rostro, tenía voz, tenía una emoción adherida. Clara cerró los ojos y murmuró unas palabras: «Cada uno de ustedes camina conmigo. Cada uno me acerca un poco más al deseo que guardo». La caja azul se llenaba despacio, pero su peso emocional era inmenso. Para Clara no era el tiempo lo que contaba, ni la cantidad exacta. Lo importante era la constancia, el hilo invisible que unía cada gesto de bondad con la promesa que la sostenía desde años atrás. El secreto permanecía intacto, guardado en el silencio de sus noches y en la rutina del mercado. Pero poco a poco, la vida alrededor de Clara empezaba a transformarse. No eran las monedas las que cambiaban a la gente. Era ella, con su ternura y su paciencia, con esa capacidad de mirar más allá de lo evidente. En cada conversación, en cada sonrisa compartida, en cada moneda apartada, había una lección oculta que nadie terminaba de entender, pero que todos sentían. Y así, mientras el mercado seguía con su ruido habitual, mientras la ciudad corría sin detenerse, Clara continuaba con su gesto sencillo, apartando monedas como quien siembra semillas invisibles. Nadie lo sabía, pero aquel deseo secreto no era solo suyo. De alguna manera, ya empezaba a pertenecer a todos los que pasaban por su puesto. Las mañanas en el mercado comenzaban siempre igual, con los primeros rayos de sol filtrándose entre las lonas de colores y los vendedores levantando sus puestos con movimientos automáticos, como si cada día repitieran una danza ensayada. Pero para Clara, cada jornada traía consigo matices distintos. No había 2 amaneceres idénticos. A veces, el aire olía intensamente a pan caliente. Otras veces predominaba el aroma a pescado fresco que llegaba desde el otro extremo. Había días de bullicio y carcajadas, y había otros donde el silencio parecía pesar más que las voces. Y, en medio de todo, ella permanecía con esa serenidad que la hacía distinta, como si la prisa del mundo no pudiera alcanzarla. Aquella mañana, cuando estaba acomodando un cajón de manzanas rojas, apareció Rosa, la florista.
Llegó con su delantal manchado de tierra y las manos llenas de tallos recién cortados. Dejó sobre la mesa de Clara un pequeño ramo de margaritas blancas y dijo, con una sonrisa cansada, «Para que tu puesto se vea tan vivo como siempre, Clara». Clara le agradeció con un gesto que era más que palabras. Colocó las flores en un tarro de cristal junto a las naranjas y el color blanco iluminó la mesa como un rayo de paz. Rosa suspiró, se acomodó el cabello y murmuró, «Hoy será un día largo. Siento que me faltan fuerzas». Clara la miró fijamente, como si quisiera atravesar sus silencios. No preguntó nada más. Tomó una de las margaritas, la colocó en el bolsillo del delantal de Rosa y le dijo, «Las fuerzas a veces se esconden en los lugares más pequeños. Llévala contigo y cuando te canses, tócate el bolsillo. Recuerda que alguien piensa en ti». Rosa bajó la mirada, conmovida. Se fue sin decir más, pero en sus ojos brillaba una emoción contenida. Clara, en silencio, apartó otra moneda para su caja azul, como si aquel gesto de ternura también debiera quedar registrado. Mientras tanto, Lucía apareció corriendo, con los cabellos aún más revueltos que de costumbre. Traía en las manos un cuaderno viejo y unas hojas sueltas. Se sentó junto a Clara y comenzó a dibujar. Sin pedir nada, sin hablar demasiado. Dibujó frutas, dibujó las flores de Rosa, dibujó las manos de Clara acomodando tomates. Clara la observaba con ternura, y cada tanto le pasaba un trozo de pan que guardaba en un pañuelo. La niña levantó la vista y preguntó con inocencia, «¿Por qué siempre guardas las monedas en esa cajita?» Clara sonrió. Le acarició la mejilla y respondió despacio, «Porque cada moneda guarda un pedacito de la gente que pasa por aquí. Y cuando juntas muchos pedacitos, se forma un tesoro más grande que el dinero». Lucía frunció el ceño, como si intentara comprender. Luego dibujó una caja azul en una esquina del papel y, dentro de ella, pequeños círculos amarillos que representaban las monedas. Clara miró aquel dibujo y sintió que, de alguna manera, la niña había tocado la esencia de su secreto, aunque no lo supiera. El día avanzó, y entre los clientes habituales llegó un hombre al que Clara no veía hacía mucho. Don Manuel, un antiguo vecino. Caminaba despacio, con un bastón que golpeaba el suelo a cada paso. Su rostro estaba marcado por la soledad. Pero en cuanto vio a Clara, sus ojos se encendieron. «¿Cuánto tiempo, Clara?», exclamó con voz temblorosa. «Vine porque recordé que aquí siempre encontraba lo que buscaba, aunque no fueran solo frutas». Ella lo recibió con un abrazo sincero, de esos que derriban los años de distancia. Le preparó una bolsa con lo mejor que tenía: peras dulces, un manojo de hierbabuena, 2 naranjas brillantes. Cuando él quiso pagar, sacando monedas de su bolsillo, Clara las tomó con delicadeza, y en lugar de devolver el vuelto, lo guardó en su caja azul. Don Manuel lo notó, pero no dijo nada. Solo asintió, como si comprendiera que allí había un ritual sagrado. Antes de irse, le confesó: «Sabes, Clara, hay días en que pienso que lo único que me mantiene de pie es que todavía alguien me recuerde». Clara lo miró con ternura infinita y respondió: «Mientras yo esté aquí, nadie quedará en el olvido». Don Manuel se alejó con lágrimas discretas en los ojos, y Clara volvió a su caja, susurrando algo apenas audible, como si hablara con alguien ausente. Cada moneda es también un recuerdo, y mientras haya recuerdos, nunca estarás solo. La tarde llegó con un cielo teñido de naranja. El bullicio del mercado comenzaba a apagarse, y los vendedores recogían sus puestos. Clara, en cambio, permaneció unos minutos más, acomodando las frutas como si fueran parte de un ritual. Luego tomó la caja azul, la guardó en su bolso y caminó hacia su casa con pasos serenos. Esa noche, como todas, encendió la vela sobre la mesa y abrió la caja. Contó las monedas una a una, pero no las vio como simples piezas de metal. Vio en ellas los ojos cansados de Rosa, la risa de Lucía, la nostalgia de Don Manuel. Cada moneda era un puente invisible entre ella y los demás, una confirmación de que su deseo seguía vivo, de que aún había esperanza. Clara se inclinó, apoyó las manos sobre la mesa y murmuró: «Todavía falta, pero cada día estamos más cerca.
Su voz temblaba entre la gratitud y la melancolía. Luego apagó la vela y se quedó un largo rato en la oscuridad, escuchando el silencio como quien escucha a un amigo íntimo. El secreto seguía intacto, pero algo comenzaba a crecer a su alrededor. La certeza de que el deseo que guardaba en la caja azul no era solo suyo, sino que estaba entrelazado con las vidas de todos los que la rodeaban. El mercado, la niña, el anciano, la florista. Todos sin saberlo eran parte de una promesa que algún día se revelaría.